El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a la gente: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Pero ya os he dicho, vosotros me veis y no creéis. Todo lo que me da el Padre viene a mí, y al que venga a mí yo no lo rechazaré, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que él me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tradicionalmente se ha distinguido en la Iglesia, se han distinguido tres estados, que son la Iglesia militante en este mundo, la Iglesia purgativa, que está en el purgatorio, la Iglesia triunfante, victoriosa, que está en el cielo. Es la única Iglesia, por supuesto. La Iglesia católica, la Iglesia de los hijos de Dios, que tiene estos tres momentos, estos tres estados, estas tres situaciones. En primer lugar, la Iglesia militante, de la cual nosotros formamos parte en el trayecto de nuestra vida. La Iglesia que está en el purgatorio, aquellos que han muerto en gracia de Dios, en amistad con Dios, pero que todavía tienen cosas para purificar. Todavía no están plenamente purificados. Quedan todavía restos, por así decirlo, de las consecuencias del pecado o pecados veniales. Sabemos que si una persona muere en la gracia de Dios, no es condenada, sino que, de acuerdo a la situación en la cual se encuentra en el momento de su muerte, puede ir directamente al cielo, si no tiene ningún pecado, ninguna consecuencia, o al purgatorio para purificarse y después poder acceder al cielo. Entonces la Iglesia en el purgatorio está en esa situación, son aquellas almas que se están purificando para estar totalmente limpias y así poder entrar al cielo. Y la Iglesia triunfante, por supuesto, es la que ya participa de la gloria de Dios, lo que se llama la visión beatífica, ese ver a Dios tal cual es, cara a cara, ya sin los velos de la fe, poseyéndolo totalmente y Dios saciando totalmente el corazón del hombre. Ahora, es interesante notar que en los tres estados hay una relación, no solo porque es la única iglesia, no son tres iglesias distintas, sino porque esa iglesia que llamamos triunfante, victoriosa en el cielo, es porque ha obtenido una victoria. Uno dice, bueno, obviamente es el nombre que tiene, triunfante porque hay un triunfo, parece una redundancia. Pero lo interesante es que si se dice triunfante porque hay un triunfo, es porque antes hubo un combate, hubo una lucha, hubo un enfrentamiento. Y la iglesia que está en el purgatorio se está purificando precisamente, podríamos decirlo en estos términos, de las heridas de un combate, del cual, por supuesto, resultaron victoriosos, pero todavía es necesario curar esas heridas, restañar esas lastimaduras que, en el fondo, por supuesto, siempre son pecados veniales en el caso de quienes están en el purgatorio. Y la iglesia militante se llama militante porque está en ese combate. Es decir, la dimensión de lucha repercute de alguna manera en los tres estados de la iglesia. Aquí porque estamos en combate, en el purgatorio aquellos que están curando definitivamente sus heridas, las heridas del pecado, y en el cielo triunfante porque son aquellos que han obtenido el triunfo en el combate. Y entonces tenemos que preguntarnos de qué combate estamos hablando. ¿Por qué decimos que nosotros, cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí, todos los cristianos,
Estamos en un enfrentamiento. Si hay un enfrentamiento, hay un oponente. Y ese oponente sabemos quién es fundamentalmente, nos lo dice, ayer creo lo recordábamos, el libro del Génesis, es el demonio, es Satanás, que hace todo lo posible para que nos alejemos de Dios, para que nos apartemos de Él, para que no alcancemos la salvación, para que fracasemos en el intento, para que perdamos definitivamente esa batalla. Y por eso el demonio usa sus estrategias, muchas veces presentar los males como bienes o los bienes como males, tal como lo hizo en el pecado original, ¿no? Le dice a nuestros primeros padres: así que Dios les prohibió comer de todos los árboles del mundo, de todos los árboles del jardín, les prohibió eso. Y Eva le va a decir: no, de todos no, solamente de este. Pero el demonio, ¿qué está haciendo ahí? Presentando a Dios como un mal, presentando a Dios como alguien que coarta nuestra libertad, que no nos deja desarrollarnos, que nos impide las autonomías. Lo presenta como un mal, pero con sutileza, con cuidado, no con total claridad. Y allí se va a cometer por eso mismo el pecado original. El demonio es nuestro gran enemigo. San Pablo va a decir: nuestra lucha, lo dice expresamente, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los espíritus malignos, contra el demonio, contra los demonios, contra los ángeles caídos, contra las consecuencias del pecado. Podemos ampliarlo también contra nuestras debilidades, contra nuestras fallas, contra la oscuridad que tantas veces quiere reinar en nuestro corazón. Pensemos, por ejemplo, en San Pedro, que en un momento le dice a Jesucristo: lejos de ti padecer, morir o sufrir y morir, lejos de ti, semejante cosa. Y Jesús, que le dice: ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son de Dios, sino de los hombres. Pedro había dejado momentáneamente que la oscuridad ocupara su corazón y tenía que luchar contra eso. Y va a experimentar la prueba más grande en las negaciones, cuando le pregunten por su condición de seguidor de Cristo. Le va a decir: no sé quién es, no lo conozco, no tengo nada que ver con él. Palabras que pronuncia San Pedro y que también resuenan a lo largo de la historia, tristemente. A nosotros también nos pasa, de una manera o de otra, cuando negamos nuestra condición cristiana, cuando no damos testimonio de vida cristiana. Pedro dejó que la oscuridad ocupara su corazón, pero tuvo que luchar contra eso por la gracia de Dios, y después pudo dar el testimonio definitivo de Cristo. Ese es el enfrentamiento. Si lo podemos decir en pocas palabras, la Iglesia es militante porque lucha contra el pecado. La Iglesia es militante porque lucha contra el demonio, que es quien quiere que pequemos, que nos apartemos de Dios. Ese es nuestro enfrentamiento. Y esto es una consecuencia. Ayer hablábamos del bautismo. Decíamos, la manera cristiana de vivir es agradando a nuestro Padre Celestial, haciendo todo para que a nuestro Padre Celestial le agrade. Y porque eso es nuestro verdadero bien. Pero ¿qué sucede? En el mundo en el cual nosotros vivimos, tratar de agradar a Dios implica desagradar a su enemigo. Y por eso el demonio intenta cortar nuestro vínculo con Dios. Digamos que hay una lucha espiritual porque queremos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y el demonio quiere todo lo contrario. Esto es clarísimo en muchas páginas de la Sagrada Escritura. Mencioné algún caso de San Pedro, el pecado original. El demonio intentó eso con Jesucristo, nada menos. Y Jesucristo resulta victorioso en ese combate, no cedió a las tentaciones del demonio. ¿Por qué esto es tan importante? Porque esto justifica, para ir al tema de hoy, después de esta larga introducción, esto justifica el sacramento de la confirmación. Ayer hablábamos del bautismo. El sacramento de la confirmación, si podemos decirlo en pocas palabras, está para esto. Nosotros hemos recibido el bautismo, hemos recibido tal vez la confirmación. El nombre de confirmación ya nos habla de para qué está. Confirmar es dar firmeza, es dar fuerza.
¿Por qué necesitamos ser confirmados? ¿Y para qué recibimos la confirmación? Como nos pasaba con el tema del bautismo, con lo de la confirmación suele suceder lo mismo. Si nosotros recordamos nuestra condición de confirmados, nos vamos a acordar tal vez de la misa en la cual recibimos el sacramento. Nos acordaremos tal vez del obispo, nos acordaremos del rito de la confirmación mínimamente, de las palabras que nos dijo, tal vez, de los dones del Espíritu Santo. Pareciera a veces que el Espíritu Santo tiene trabajo solamente el día de la confirmación, ¿no? Como se suele decir, bueno, hoy va a descender el Espíritu Santo sobre estos niños, sobre estos adultos, sobre estos jóvenes, y parece que el Espíritu Santo viene ahí, después no aparece más en la vida. Cuando en realidad esos dones del Espíritu Santo, que alcanzan su plenitud en la confirmación, porque ya fueron recibidos en el bautismo, tienen un sentido distinto allí, de confirmar, de dar firmeza, ¿contra qué? Precisamente contra nuestro enemigo. Es decir, la confirmación nos constituye como soldados de Cristo, que es la frase que siempre se le dice a los que se confirman, y que no es una frase bonita, una frase que se dice y que se pone en una tarjeta de recuerdo. Es la vida cotidiana. Somos soldados de Cristo, y no es una ficción, no es una metáfora, es una realidad, porque el combate es real. En nuestro tiempo, donde por los medios de comunicación asistimos, podemos ver casi en tiempo real lo que sucede en las guerras en el mundo, nos llama la atención, nos conmueve, nos causa dolor, nos causa sufrimiento, ver las injusticias, ver la muerte, ver la sangre, ver la destrucción. Todo eso nos sorprende, nos impacta. Bueno, eso es un pálido reflejo de lo que sucede en el corazón de los hombres, donde el corazón de los hombres es un campo de batalla mucho más violento. Lo que pasa es que no se ve. Lo que pasa es que el demonio quiere que no lo veamos. El demonio quiere que pensemos que no pasa nada, que da lo mismo el bien que el mal, que no hay por qué luchar, que no hay por qué complicarse la existencia, que está bien la confirmación, pero fue aquel evento donde el obispo fue, nos dio el sacramento, repartimos las tarjetitas de recuerdo y comimos después un asado en la casa. Bueno, ahora tal vez ni siquiera eso, ¿no? Pero no es eso. Ese es el momento en el cual recibimos la confirmación como sacramento para que el combate comience y perdure hasta el último instante de la vida. Y esto es glorioso. Así como los soldados que defienden a su patria, nosotros decimos son héroes. ¿Por qué decimos que son héroes? Y precisamente porque combaten por lo que aman, defienden lo que aman. El cristiano debe defender lo que ama. Y si no lo defiende es que en el fondo mucho no lo ama. Si le da lo mismo ser un combatiente de Dios o no, significa que no ama. Todos nosotros nos pasa en la vida, lo que amamos lo defendemos, lo cuidamos. Incluso hasta las cosas materiales. O las cosas que tienen una significación especial para nosotros. Tenemos un recuerdo de alguien en nuestra casa y bueno, lo dejemos en la vereda, total, me da lo mismo. No, lo cuidamos, lo defendemos, lo protegemos. ¿Por qué? Porque nos importa. Nosotros defendemos y luchamos por lo que nos importa. Y ese es el termómetro, por así decirlo, para evaluar lo que realmente nos importa. Esto es la confirmación en la vida cristiana. Por eso se suele decir que la confirmación nos concede madurez espiritual, aunque sea un niño el que la recibe. Pero ya tiene madurez espiritual, ya tiene todos los medios para enfrentarse al enemigo. Pero claro, solo no podemos. El enemigo, el demonio, es muchísimo más inteligente y tiene una voluntad muchísimo más firme que la nuestra. Bien, a nosotros a veces nos cuesta hacer el bien y evitar el mal. Bueno, el demonio no tiene ningún problema en hacer siempre el mal. No descansa, no duerme, no se toma pausas. Pero no descansa porque ni siquiera se cansa.
A nosotros el combate nos agobia, nos cansa. Y nuestro enemigo no se cansa nunca. Por eso es el combate tan fuerte. Y lo va a hacer de manera que no nos demos cuenta, porque si hay un problema en un enfrentamiento, es que no sepamos que estamos en una guerra. O que no sepamos qué estrategias usa el enemigo, qué armas tiene, o que vayamos desarmados. Un soldado no va a la guerra como ir a un picnic a pasar el día. Bueno, nosotros en esta vida no estamos pasando, estamos luchando. Y todos nosotros, si miramos a nuestro interior, vamos a descubrir esa lucha. Y es bueno que la descubramos. Pero no para amargarnos la vida, sino todo lo contrario, para alegrarnos. La Sagrada Escritura nos dice siempre esa palabra, alegrarnos en este combate, porque estamos defendiendo algo bueno y porque tenemos una victoria en la medida en que mantenemos el combate asegurada, que esto también hay que decirlo. Este combate que nosotros llevamos a cabo en nuestra vida no es de un final incierto. Lo que pasa es que la clave es perseverar en la lucha. ¿Y el demonio qué nos dice? Tanto tiempo que haces lo mismo, tanto tiempo que te confesas las mismas cosas. ¿Ves que no vale la pena? A veces uno mira la vida para atrás y dice, bueno, seguimos más o menos igual. Parece que no cambió nada. Y el demonio nos dice, ¿ves? No cambió nada. No hace falta luchar más, no hace falta pelear más por Dios. Y la clave de la victoria, como lo dice la palabra de Dios también, es la perseverancia. El que persevera en la lucha está venciendo siempre, aunque parezca que no. Y esa es la clave de nuestra vida, hasta el último instante. Como les decía, esto no lo podemos hacer solo, y por eso el sacramento de la confirmación nos da esa fuerza, nos confirma, nos da madurez espiritual para poder dar testimonio de que somos cristianos, y nos da la plenitud de sus dones. No voy a describir ahora los dones del Espíritu Santo porque si no nos vamos muy tarde. Pero, aunque sea, quiero decirles esto. ¿Cuál es la finalidad de los dones del Espíritu Santo? Que tal vez ni siquiera nos acordamos. Después tarea para el hogar, ir a un catecismo que tengamos en la casa, a ver sacramento de la confirmación, qué son los dones del Espíritu Santo, cuáles son. A veces tenemos la idea, hago un pequeño paréntesis, de que el catecismo es solo para niños. La palabra catecismo, bueno, niños. O para aquellos que ya recibieron el bautismo, recibieron la comunión, recibieron la confirmación, y una vez que termina la confirmación, ya el catecismo hay que guardarlo. El catecismo hay que leerlo siempre. No es para niños, es para todos. Es nuestro manual de combate, por así decirlo. Los dones del Espíritu Santo lo que hacen, de una manera o de otra, todos, con sus características propias, es darnos docilidad al Espíritu Santo. Hacernos dóciles. Un soldado tiene que ser dócil para poder cumplir la misión que tiene. Y quien nos guía es el Espíritu Santo. Y si no somos dóciles al Espíritu Santo, que nos dice, nos sugiere, nos inspira, misteriosamente muchas veces, no esperemos que se aparezca, misteriosamente por la palabra de Dios, por la voz de nuestra conciencia, por el consejo que alguien nos da, por las circunstancias mismas de la vida, el Espíritu Santo va obrando secretamente en el corazón de los hombres, y en la medida en que valoramos esos dones, nos va volviendo dóciles. Vieron que a veces nos pasa a todos. Uno suele poner el ejemplo de los niños nomás. Bueno, hoy estamos pidiendo especialmente por los niños. Que los padres quieren que el niño sea dócil, que le haga caso. Mi hijo no me hace caso, no es dócil. Dios quiere lo mismo de nosotros, si somos sus hijos. Ayer lo contemplábamos a este misterio. El Espíritu Santo con sus dones nos hace dóciles, para que respondamos a sus inspiraciones. Sin Él no podemos. Sin ese influjo del Espíritu Santo estaríamos perdidos. Ahí sí no tendría sentido. Pero con el influjo del Espíritu Santo, con sus dones, con las virtudes que va engendrando en nuestra alma, virtudes, palabra en desuso, hoy se habla solo de valores,
Puede haber valores buenos y valores malos, pero virtudes siempre son buenas. Y además la palabra virtud viene de vir, que significa fuerza. Las virtudes están para que nosotros tengamos fuerza, constancia, habitualidad en el buen obrar. Cada tanto hago algo bueno. Ya hablaremos otro día, espero que sigan viniendo a la novena de la Santa Misa. Ya hablaremos de eso. Cada tanto, sí, ¿no? ¿Cómo estoy con Dios? Bien, bien, bien. ¿Va a misa? Sí, 2 o 3 veces al año voy, así que con eso es suficiente, ¿no? Ya vamos a hablar de eso. No venía nadie después. Entonces, esa habitualidad en el bien, esto es importantísimo. Y esto da, y con esto termino, la verdadera alegría en el combate cristiano. El cristiano no es una persona triste que combate porque no le queda más remedio, sino que es una persona profundamente alegre en esta lucha porque se sabe asistido por Dios, porque sabe que lo tiene todo por ganar, que si se mantiene perseverante, y para esto la confirmación nos ayuda, vamos a alcanzar el cielo. Dios nos lo ha prometido. Por ese motivo, pidamos especialmente por cada uno de nosotros, por aquellos que hemos recibido la confirmación, por aquellos que recibirán la confirmación en algún momento, para que no sea el punto final de la vida cristiana. El sacramento de la confirmación ya terminó, se recibió de cristiano y después se dedica a hacer todo lo contrario de lo que aprendió. Pasa en todo el mundo esto, no solo acá, ¿no? En todo el mundo pasa esto, por algo pasa. Porque el demonio quiere que el confirmado no se tome en serio la confirmación, que no nos tomemos en serio ningún sacramento. Vamos a pedirle entonces al Señor de Renca, que nos conceda esa gracia de valorar y de alegrarnos de la confirmación que hemos recibido y que aprovechemos ese don, que no lo dejemos de lado, que lo aprovechemos, que lo vivamos con plenitud en el combate que nos toca vivir cada día por agradar, como decíamos ayer también, siempre y en toda circunstancia al Padre Celestial. Que así sea.